casa, de reunirnos como familia, como su pueblo que somos, sus hijos, y tener esta oportunidad de en libertad exaltar su nombre y glorificarle por las maravillas que Él hace continuamente, porque nos permite ver un nuevo amanecer, nos permite tener a nuestros familiares, poderles ver una vez más y podernos ver también nosotros para alabar el nombre de nuestro Señor. ¿Qué les parece si comenzamos dando gracias al Señor por eso maravilloso que Él hace en nuestras vidas? Porque dice la palabra que cada día son nuevas sus maravillas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias en este día que hemos venido, Señor, a reunirnos para juntos glorificar tu nombre. Señor, no hay manera de agradecerte porque tú eres infinitamente misericordioso. Eres grande en misericordia, Señor. Y nuestras vidas son un milagro que tú permites, Dios. Nuestro corazón es una vasija dispuesta para adorarte. Tú nos has hecho con un propósito y nos has llamado a tu camino para exaltar tu nombre y para anunciar tus maravillas, Señor, para declarar lo grande que tú eres y lo poderoso que es tu nombre. En este día, Señor, venimos con gozo en nuestro corazón, alegría en nuestros labios y en nuestro rostro, porque tú eres santo y porque hoy queremos unirnos, Señor, a esas multitudes de ángeles que exaltan tu nombre, que glorifican tu nombre, Señor. Hoy nos unimos, Señor, a todo ese pueblo que tú has escogido. Hoy nos unimos a ellos para exaltarte solo a ti, Señor, solo al único que es digno, solo al único que lo merece. Grande es tu nombre, grande eres tú, Señor. No hay nadie como tú. Recibe gloria, recibe honra. El fruto de nuestros labios que confiesan tu nombre. Tú eres santo, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea toda la honra. Tu siervo, el rey David, escribió en el Salmo número 9, versículo 1, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué les parece si el día de hoy cantamos con todo el corazón y nos alegramos en el Señor, en el Altísimo? Vamos a hacerlo en esta mañana para honra y gloria de Él. Amén. Venid y cantad, siervos del Señor. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad.
caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Venid y cantad. Alabemos su nombre. Alabemos su nombre Con el corazón. Levanta tu voz. nuestras voces se escucharán, Pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Vamos a decírselo. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria solo a ti, Señor, Con nuestras vidas, proclamando proclamando tu amor. y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Queremos darte la gloria, mi Dios. Con nuestras vidas, exaltar tu nombre diariamente, con nuestra integridad, Señor, solo para honrarte a ti, Jesús, tu gloria y salvación. Tu gloria y salvación, Señor. Vamos a darle las palmas a nuestro Dios. En el Salmo 78, el rey David dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, cantando de generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo.
Es un privilegio, hermano, que usted pueda contarle a sus hijos las maravillas de Dios, las grandezas que Él hizo. Y es lo que vamos a cantar en esta alabanza. Vamos a decirle: Señor, aquí está nuestro oído, habla nuestras vidas, tu palabra. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Vamos una vez más. Pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor. Amén. De generación en generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Escucha, pueblo mío, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Una vez más. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu
gran privilegio es cantar las maravillas del Señor. Y qué grande gozo es, hermano, ver que tu descendencia lo pueda hacer. Debemos de dar gracias al Señor por su misericordia y exaltar su nombre por lo grande que Él es, por esa gracia que nos ha dado sin merecerla, y poder decirle, como dijo Josué: Señor, mi casa y yo te serviremos a ti, porque sabemos, Dios, que tú eres el único, el eterno, el verdadero. Oh Señor, no hay nadie como tú. Es por eso que nos gozamos en tu presencia. Es por eso que nuestro corazón se expande en gozo por alabarte a ti, Señor. Oh, grande es tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque tenemos libertad para adorarte. Tenemos libertad para rendirnos a tus pies, para venir a tu casa y para confesar tu nombre. Gracias por esa libertad que tú nos das, por permitirnos llegar ante tu presencia, Señor. Muchas gracias te damos. Queremos presentarnos a ti de mañana. En este día, Señor, como un solo cuerpo, como tu esposa, como tu cuerpo, Señor, del cual tú eres la cabeza, y nos unimos solo para adorarte. Nos unimos para exaltar tu nombre, Dios. Para que tu Espíritu Santo toque los corazones y hables a nuestra vida, que redargullas y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre en cada corazón. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor.
santo, tú eres santo. Al Señor. Levanta tu adoración al Rey.
Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Vamos, levanta tus manos a Él y dile: ayúdame, ayúdanos, Señor. Toma mi corazón, yo te necesito. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Vamos a decir una vez más: aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser.
Señor. Nuestra alma clama por ti. Vamos a decirle una vez más: ayúdame, ayúdame, Señor. Si tú lo necesitas, mi hermano, es momento de decírselo. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Una vez más, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor Jesús. Jesús. toma nuestras vidas, Señor, y cambia todo lo que no te agrada en ellas. Queremos rendirnos a ti. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu amor, Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Y tuya es la alabanza. Solo a tu nombre, Dios. Solo tú la mereces, poderoso Señor. ¿Qué les parece si le damos otro aplauso a nuestro Señor? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este aplauso es para ti, Señor. Este aplauso es para tu nombre, porque tú eres soberano. Tú eres todopoderoso. Tú eres el único Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto volverlos a ver desde este lugar. La verdad, se sienten muchos nervios volver a
a compartir de la palabra de Dios, pero es un gusto también enorme y un privilegio enorme que Dios nos permite podernos reunir en medio de esta situación en la que estamos. Y pues bienvenidos a todos los que nos ven desde sus redes sociales, desde el internet. Sean bienvenidos y queremos conocer si hay alguien que nos visita por primera vez, si es tan amable de levantar su mano. Parece que todos somos de casa. Muy bien, pues vamos a dar gracias. Hay una persona, bienvenida. Y esperamos también que por medio de las redes también haya personas que nos escuchen por primera vez y de verdad que sean bienvenidos y bendecidos con esto que Dios ha preparado. Vamos a orar, por favor. Así que acompáñenme a darle gracias a Dios por este día. Bendito y amado Dios, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das, nuevamente de escuchar tu palabra, nuevamente de escuchar tu instrucción que nos da vida y una vida en abundancia, cuando nosotros la ponemos por obra, porque la fe sin obras es muerta, y tú te agradas en que creamos en que tú puedes cambiar nuestra forma de vivir, aún sea en la abundancia o en la escasez. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado, por esas personas tan valiosas que tenemos a nuestro lado y que muchas veces no valoramos o no estimamos como debería ser, como a ti te agradaría, Señor. Ayúdanos para ser cada vez más sensibles a sus necesidades. Gracias, Señor, por cada una de las familias que conforman esta iglesia, y pedimos por tu ayuda para que esos lazos sean cada vez más firmes en ti y en tu palabra. Igualmente, Señor, queremos pedirte por las personas que están aquí o que nos ven y que están enfermas, Señor, están pasando por una situación difícil de salud. Señor, te pedimos a ti porque tú no has cambiado. Sigues siendo el mismo que hace 2000 años. Sanabas de distintas maneras, de distintas formas, según tu sabiduría, según tu conocimiento. Y así que el día de hoy también queremos pedirte por aquellos que creen en que tú puedes sanarlos. Y que se haga, Señor, conforme a la fe que ellos tengan en ti, en su tiempo y en su momento. Y si está en tu voluntad, te pedimos que así lo hagas conforme a tu palabra. Y si no, Señor, hazles entender y comprender. Bástate mi gracia. Porque esa palabra tuya, Señor, les puede ayudar para seguir adelante, venga lo que venga. Pero creemos, Señor, que basta una sola palabra tuya para que puedas sanarnos. De la misma forma, Señor, quiero pedirte por la vida del pastor Víctor Cabrera de San Luis Potosí, para que tu palabra, Señor, siga instruyendo y siga fortaleciendo a tus ovejas por medio de nuestro hermano. Te rogamos, Señor, que le des gracia, que le ayudes a trazar con sabiduría y entendimiento tu palabra, y que siempre guardes, por favor, a su familia de todo mal. También te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que también están trabajando en medio de estas circunstancias y que se encuentran en el anonimato, Señor, en estos tiempos difíciles. Personas que están apoyando a los médicos y enfermeras, gente de limpieza, administrativos, vigilancia y todo el personal de apoyo médico que también están exponiendo sus vidas. Te rogamos por ellos. Ten misericordia de ellos y de sus familias, y que no falte el alimento y el sustento de sus casas. Pero sobre todo, guarda sus vidas, Señor. También agradecemos, Padre Celestial, por el sustento que nos has dado siempre. Sabemos que todo proviene de ti. Tú nos das las fuerzas, la inteligencia, el entendimiento para poder desarrollarnos, y tenemos una justa retribución
y hemos apartado para ti, Señor, nuestros diezmos y las ofrendas con el fin de honrarte, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú no lo necesitas, pero nosotros sí, porque estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho y por todo lo que nos has dado. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues tenemos algunos anuncios. El próximo viernes, como saben, y a través de los medios digitales de comunicación del WhatsApp que tenemos, se va a poner, como siempre, las enseñanzas de matrimonios a las 8 de la noche. Y también queremos invitarlos, hermanos, para que continuemos cuidándonos y guardándonos en medio de esta circunstancia, de esta contingencia por la que estamos pasando, cuidando todas las medidas sanitarias que nos corresponden hacer en el lugar donde nos encontremos, por amor al que está delante de nosotros. Y también quiero comentarles que el pastor Álvaro se encuentra de vacaciones y que, pues bueno, sabemos que el trabajo que se vino en esta temporada fue bastante intenso y el cuerpo pues también se carga y es necesario pues, recargarlo por medio del descanso, ¿verdad? Así que le mandamos un fuerte abrazo y que Dios le vuelva a renovar todas sus fuerzas para que pronto esté con nosotros, ¿verdad? Muy bien, esta mañana vamos a iniciar, evidentemente como está en descanso, pues yo voy a compartir con ustedes esta enseñanza del día de hoy. Y esta va a ser una breve serie de Melquisedec, que es un personaje que aparece dentro de la Biblia, por lo que esta enseñanza llevará por título Melquisedec, el Rey Perfecto. Acompáñenme por favor a nuestro texto base en Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, 18. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Se me alcanzan a escuchar? ¿Sí? Ok. Uno de los personajes más emblemáticos y misteriosos que se encuentran en las Escrituras es el que intentaremos escudriñar de acuerdo a lo que nos permita obtener la misma Biblia. Este fugaz personaje encierra enseñanzas profundas en el contexto completo de toda la Escritura y que, llevadas a la práctica, ofrecen esperanza y certidumbre en estos tiempos de tanta desilusión para un mundo que busca de forma desesperada y anhelante a alguien que tenga credibilidad y congruencia entre lo que dice y lo que hace. Ubiquémonos primeramente en la historia. El escrito del Génesis fue hecho por Moisés, quien tomaba nota de todo lo que Dios mismo le dictaba, ya que Dios le hablaba a él cara a cara.
como habla cualquiera a su compañero. Esto lo menciona Éxodo 33:11. Así que lo que está escrito en nuestro texto base es un resumen de lo que ocurrió en ese momento, en ese encuentro. Y lo único que Dios quería que su pueblo supiera. Sin embargo, los detalles de lo que ahí se habló, de lo que allí se mostró, solamente pueden ser revelados por los hechos posteriores de Abraham y o por las propias palabras del mismo misterioso personaje. 3 son las referencias bíblicas de que nos dan más detalle y las podemos encontrar en Génesis capítulo 14, Salmos capítulo 110 y Hebreos capítulo 5. Pero enfoquemos nuestra atención en el significado de Melquisedec. Esta palabra es compuesta por dos vocablos. Melqui, derivado de la palabra hebrea melech, que significa rey, y la palabra sedec, que significa justicia. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia. Y esto nos lo confirma Hebreos 7:2, para que después lo puedas tú verificar. Pero ahora ajustemos nuestro lente en cada uno de estos significados, de los significados de cada una de estas palabras, de estas palabras. Así que hagámonos la siguiente pregunta: ¿quién es un rey? Según el diccionario, un rey es el soberano de una monarquía o de un reino. Y una monarquía también es una palabra compuesta cuya característica está en que el gobierno y la autoridad recaen en una sola persona. En otras palabras, el rey no tiene que consultar sus decisiones con absolutamente nadie. Y a nadie le tiene que entregar cuentas de sus actos. Curiosamente, ¿conoces a gente que tenga este comportamiento? ¿Conoces a personas que tengan una responsabilidad y que su actuar parece como el de reyes o el de reinas? Hacen lo que quieren. Y tal vez tú o yo tengamos ese tipo de actitudes o de comportamientos. Incluso así lo menciona el profeta mexicano José Alfredo Jiménez. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te tendrás que quedar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, sea como sea. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Así se la saben, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Digo, ¿quién no la ha escuchado? Aunque sea de rebote. Bueno, según las estrofas de nuestro cantor popular, podemos concluir que todo aquel que tiene este comportamiento, ese comportamiento de rey o de reina, lo puede tener dentro de un hogar, dentro de una empresa, dentro de un gobierno. Así que esos reyes se someterán al juicio de sus más cercanos. Será el juicio de su familia, sus empleados y de su pueblo. Aunque este rey justifique sus actos por incomprensión. Aunque sientan que no lo valoran, todo rey siempre va a ser pasado por el exigente examen y comparación de sus actos. Siempre.
su misma familia, los empleados, el pueblo, van a dar un veredicto. Este rey es un tirano o es un buen rey. Según las redes sociales, el rey tirano y soberbio se convierte en lord. Y la reina grosera y altanera la etiquetan como lady. Así es, como observemos cómo aún en nuestra condición social en la que estamos, sí sabemos distinguir el comportamiento inapropiado de los demás. Escucha esta frase que encontré. ¿Quieres conocer a un hombre o a una mujer? Concédele un gran poder. Entonces lo vas a conocer. Pero en el caso de nuestro personaje, Melquisedec es mucho más que un nombre propio. En realidad es un título. Un título que reta al oyente a poner sus ojos en un principio y en una cualidad, más que en un territorio. Porque no se presenta como el rey del cielo, no se presenta ni como el rey del mundo, tampoco se presenta como el rey del universo. Su título lo que nos está diciendo es que no hay otro como él que observe la justicia. Y este reto, y esto nos reta a cualquiera de nosotros a investigar, a indagar, porque ese título es desafiante. Y es más, no solamente nos invita, sino que nos obliga. Nos obliga a compararlo con otros, incluso con nosotros mismos. Después de esta sencilla explicación de qué es un rey, su comportamiento y su calificación, enfoquémonos ahora en el atributo de Melquisedec, la justicia. Este atributo es un principio primeramente universal y no solamente ideológico. Por lo mismo es práctico y comprobable. Y lo conocemos con el término de leyes naturales. Y son leyes porque se cumplen sin distinción, aunque las desconozcas. ¿Quién no se ha caído alguna vez? La ley de la gravedad se aplica tanto al rico como al pobre. Al anciano como al niño también se le aplica cuando hay una caída libre del escalón de su casa en la misma medida. Y evidentemente el resultado de esa caída dependerá según del desgaste físico de cada uno de ellos, donde se aplican algunas otras leyes naturales. Por todas las evidencias científicas podemos deducir que existe una mente ultra inteligente y sabia detrás de todo este diseño. Esta mente se encuentra detrás de todo esto que ves tan maravilloso y perfecto como lo ves. Y sin ir más lejos, medita un poco en el diseño funcional de tu cuerpo. Así pues, esta justicia universal obligaría a que Melquisedec estuviera detrás de toda esta perfección que vemos. Porque no existiría competencia para él por ser el mayor, por ser el rey. Pero cualquier persona escéptica le podría atribuir la justicia que hay en el universo a cualquier otro personaje o circunstancia sacada de la imaginación o hasta de la misma ciencia. Sin embargo, si escudriñamos más en este principio, no a nivel universal, sino a nivel personal, entonces podremos descubrir un reto mayor al que desafía nuestro personaje. Pero para hacerlo
necesitamos preguntarnos primero, ¿qué es la justicia? Y el diccionario lo dice de la siguiente manera. La justicia es el principio moral que inclina a actuar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Te voy a decir algo. Todos clamamos por la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es una necesidad personal y es básica, aunque no sepamos cómo describirla. Un bebé, te voy a decir algo, un bebé la practica. Porque si tiene hambre, si está sucio o si está enfermo, él se manifiesta y hace su propio plantón en su cuna. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es vulnerable. Y es justo que sus padres lo atiendan, porque no vino al mundo solo, ¿verdad? ¿Es justo darle de comer, limpiar y atender un bebé? Por supuesto, claro. Pero si el bebé sigue pidiendo su bibi a sus papás, teniendo ya bigote, y aún familia, ¿será justo? Por supuesto que no. Así que póngase a trabajar, ¿verdad? Ahora, fíjate, aunque el niño crezca en un ambiente familiar, saludable y unido, aún así, el pequeño siempre arrebata al otro niño el juguete y dice, mío, aunque no le pertenezca. Y luego, si se le permite que siga teniendo este tipo de comportamientos, crecen y si no hay corrección para ese comportamiento, crecen como niños malcriados. Y creemos, ya cuando estamos grandes, que todo lo merecemos. Y así, con ese tipo de actitudes, podemos estar en puestos públicos o incluso en privados, con ese tipo de actitudes, cuando no hay una corrección. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque siempre aplicamos la justicia de forma personal. ¿Por qué? Porque así conviene a mis intereses, a mis deseos, a mis necesidades. Y el mismo ser humano se convierte juez para sí mismo. Por ejemplo, quien está a favor del aborto tiene como frase, mi cuerpo es mío. En otras palabras, leemos lo siguiente. Es injusto que quede embarazada por practicar mi sexualidad fuera del marco matrimonial, porque mi cuerpo es mío. Así que exijo que me dejen ser el autor intelectual de un asesinato de un indefenso, porque el resultado de mi decisión de tener relaciones sexuales me puede hacer esclavo o esclava. Y ese bebé se interpondrá en mis planes. La justicia se aplica hacia sí mismo. No le importa pisotear los derechos de alguien más. No, soy yo. Otro ejemplo. Cuando alguien es exhibido como un corrupto, es decir, que está haciendo la justicia de forma personal, que se está justificando, entonces se le hace ver que está transgrediendo la justicia hacia otros, entonces vienen las excusas y las justificaciones. ¿Para qué? Para que no se les aplique la ley a estas personas. Así que a todas luces se ve la corrupción que se encuentra en el ser humano. Te voy a poner el ejemplo en el huerto del Edén. Dios se dirige al hombre. Adán,
¿comiste del árbol que te dije que no comieras? En otras palabras, ¿creaste tu propio concepto de justicia, Adán? Y viene la justificación. Es que el pueblo, es que la mujer que tú me diste, me dio del fruto y yo comí. Y se permitió la mordida. Y luego el juez justo le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y ella, en lugar de reconocer su pecado, se dirige, la serpiente tuvo la culpa. Ella me ofreció y como vi que las ganancias eran buenas, yo comí. Por eso lo hice. Ahora te voy a poner un ejemplo también en el que podemos ver claramente cómo se aplica nuestra supuesta justicia. Y esa supuesta justicia está por los suelos. ¿Por qué? Porque a cualquiera nos puede pasar porque somos débiles. Te preguntan o nos preguntan, oye, ¿por qué no usas cubrebocas? Claro, donde deberías estarlo usando. Y como esa persona te puede avergonzar, entonces sacamos nuestra propia justicia y nos justificamos y decimos, si mi líder, si ellos no lo usan, yo por qué sí. Cuando estamos avergonzados, nos comparamos con lo más bajo para meternos en la bola y así justificar nuestros actos. Te voy a poner otro ejemplo que es clásico, aunque no te lo digan. Se le pregunta, oye, ¿por qué no llegas temprano? Puede ser que lo diga a voz en cuello o lo piense. Si todos también llegan tarde, que les digan a ellos. Nos vamos a lo más bajo y ahí nos queremos meter. Oye, ¿por qué no mejoras tu trabajo? Todos lo hacen así y nos justificamos. ¿Por qué? Porque nos vemos avergonzados y no reconocemos. Ahora, oigan, ¿cómo vamos con las medidas sanitarias? Y la respuesta es, hay otros que están peor que nosotros. Así es que nuestra justicia, en nuestra justicia nos comparamos con las peores actitudes y con los peores resultados. ¿Por qué? Porque ahí nos conviene para justificarnos. Así que a causa de nuestras supuestas justicias, estas las vemos que salen del corazón, un corazón corruptible, cuando hacemos actos injustos. Actos que van desde una mala actitud iniciando el día, una contestación grosera, hasta cosas más extremas como los golpes, que van desde los insultos hasta la violencia contra los hijos, la esposa, el esposo, el empleado, el jefe, el vecino, el taxista, etcétera. ¿Y qué decir del padre o la madre de la familia que están sumergidos en el alcohol o las drogas y que hacen la justicia para sí mismos con el dinero que llega a sus manos? En lugar de dar vida, solamente destruyen sus justicias, destruyen el acto, el núcleo familiar. Este es el origen de la corrupción, aplicarse la justicia a sí mismo. ¿Por qué? Porque te vuelves juez y parte. Esto es lo mismo que le pasó a Luzbel. Puso sus ojos en sí mismo para aplicar su propia justicia, porque él quería ser igual a Dios y sentarse en el mismo trono de Dios. Esto lo dice Isaías 14:13. Y dice así: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, yo ahora voy a juzgar. En el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré.
y seré semejante, igual al Altísimo. A ninguno le entregaré cuentas. Así quiso Luzbel arrebatar la justicia del trono celestial. Qué reto para Melquisedec ostentar semejante título. Rey de justicia. Este calificativo indica que no hay otro superior a él en la impartición de justicia, que no hay otro que se le iguale. Y algo más tremendo, que hará justicia incluso a sus propios enemigos. Y te diré algo por principio de cuentas. Este último desafío de hacer justicia a sus enemigos quedó demostrado en el huerto del Edén, cuando su acérrimo enemigo pedía la vida de Adán y Eva después de su desobediencia. Dios demuestra que eres justo, porque ellos comieron y tú dijiste que si comían, ellos tenían que morir. Eso se puede leer en el contexto de Génesis 3. Ese fue el reclamo de la serpiente antigua, del acusador, del demandante, delante de un juez. Porque no basta decir que se es justo o que se busca la justicia. Porque el verbo no solamente es una palabra, sino es una acción. Por eso Dios, en ese momento, literalmente sacrificó a un inocente en lugar de Adán y Eva, librándonos de la muerte espiritual eterna cuando ellos aceptaran esas pieles, ese regalo representado en las túnicas. De esta manera, Dios le entrega la potestad de la muerte física a Satanás, porque legalmente la obtuvo sobre Adán y todos sus descendientes, y nos alcanzó hasta nosotros. Por eso es que tenemos que morir. Después de la caída del ser humano, estos son los ingredientes que caracterizan la vida del ser humano: la muerte, el odio, ambición, envidia, mentira, enfermedad, injusticia, destrucción, traición y un largo etcétera. Ahora pongan mucha atención porque lo que sigue es el centro del mensaje de esta enseñanza. ¿Y sabes por qué? Para Melquisedec, la única forma de confirmar que su atributo de justicia es real y comprobable, la única manera de ratificar este atributo era poniéndolo a prueba. No basta decirlo, se tenía que probar. No bastaba decirlo, se tenía que experimentar en cada detalle de lo que él hiciera. Pero no sería cualquier clase de prueba la que tendría que demostrar su justicia. Las pruebas y los desafíos para comprobar verdaderamente que es el Rey de justicia serían que, número 1, nunca debe usar su poder y sus recursos para su servicio personal, aunque pudiera hacerlo. Número 2, debe ser implacable en la observación y aplicación de la justicia para otros. Número 3, su deber es enseñar la justicia incluso en favor de sus enemigos cuando sea legítimo. 4, nunca debe solapar actos injustos de sus propios seguidores. 5, nunca debe considerarse superior por sus actos benéficos. 6, considero que una de las más importantes, debe dejar que los demás lo juzguen según la congruencia de sus hechos y de sus palabras. 7,
Él mismo no puede dar testimonio de lo que Él ha hecho, sino los demás. 8. Que el reconocimiento de que Él es Rey de justicia sea de los demás, no del mismo. Para que sea por reconocimiento y jamás por imposición, porque un rey terrenal siempre es impuesto, pero este rey es electo. ¿Sí? Ese es el desafío al que se enfrentaba o al que se enfrenta Melquisedec, de acuerdo al estudio que estamos viendo. Estos son algunos de esos requisitos del rey perfecto. ¿Cuántos no quisieran un rey con tal nivel? Estas características dejan descalificado a cualquiera. Humanamente dejan descalificado a cualquiera. Pero en toda la historia de la humanidad solo se conoce a un hombre que se atrevió a atribuirse ese mismo encuentro con Abraham. Y lo encontramos registrado en lo que dejó escrito uno de los testigos directos, que fue Juan en su Evangelio capítulo 8, cuando él le dijo a uno de sus detractores: Abraham, vuestro padre, en el que ustedes confían, en el que ustedes me están, al que ustedes hacen referencia, él se gozó de que había de ver, de que había de entender y de comprender mi día. El día en que yo iba a aparecer. ¿Y saben qué? Lo vio. Es decir, lo entendió, lo comprendió, lo tuvo en su corazón y se gozó. De alguna manera, Abraham, en su entendimiento, viajó miles de años más adelante y entendió que iba a ocurrir con Jesús. Y a continuación, después de eso les dice Jesús: antes de que Abraham antes de que Abraham existiera, yo soy, yo existía. Jesús se atrevió a revelar que él estuvo con Abraham. Ahora, sigamos las pisadas del hombre que se atrevió a cubrir estos requisitos para poder comprobar si verdaderamente llena el perfil de Melquisedec. Así que veamos en Mateo 4:1, por favor. Veamos cómo fue probado el Rey de Justicia, para ver si de verdad iba a cumplir ese requisito tan exigente. Mateo 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu. Él no fue por su propia voluntad, fue guiado, fue llevado, fue ordenado, recibió una orden, porque su voluntad estaba sujeta a las órdenes que provinieran de parte de Dios. Así que fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito: para ser tentado, para comprobar si verdaderamente iba a ostentar el título de Rey de Justicia. E iba a ser tentado por el diablo, que era la personificación de la corrupción, la mentira y la provocación. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. El Rey de Justicia tuvo una necesidad totalmente humana. Si tú tienes hambre, el Señor también la tuvo y sabe de qué se trata. Así que en ese momento viene el tentador para pedirle que tomara de su poder para servirse a sí mismo. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, es decir, si tienes esa autoridad, di que estas piedras se conviertan en pan.
Entonces el Rey de Justicia, en su condición de hombre, pronuncia las siguientes palabras, dejando su poder a un lado y otorgándole la prerrogativa de su alimentación al Padre Celestial. Él le respondió y le dijo, escrito está, porque el Rey que es justo siempre se remitirá a lo que dice la ley, porque el hecho de hacer consultas pisotean y hacen a un lado la ley. Imagínate Jesús preguntándole a los ángeles, de entrada, hacer esa pregunta, echaba por tierra lo que decía la ley. Por eso Jesús dijo, escrito está, vayamos a la ley. Así que dio una respuesta contundente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasó la primera prueba. La siguiente prueba. Al Rey de Justicia se le pide que nuevamente que use de alguna manera su autoridad para que manejara sus influencias. Y le dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, se va sobre la autoridad, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Así estaba retando su autoridad y su autoridad también Jesús la hizo a un lado y dijo lo siguiente, escrito está, otra vez va a la ley. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tentarás al Señor tu Dios. Si lo hubiera hecho, entonces lo conoceríamos esto como tráfico de influencias. Y otra vez lo intenta seducir a Jesús por el lado del ego y el orgullo. Dice el versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Evidentemente se refiere a las personas. Y le dijo, todo esto te daré. Es decir, ahí hay una corrupción, ahí está un ofrecimiento. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, aquí ya fue una decisión personal. Vete, Satanás. Y otra vez, vuelve a evocar en esa decisión personal en ir a la ley, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto evidentemente fueron tentaciones directamente hacia su persona. Y entonces dice que el diablo lo dejó y vinieron ángeles. ¿Quién los envió? Dios el Padre. ¿Tienes alguna necesidad? Confía en Dios. Él mandará a sus ángeles, pero tú tienes que enfocarte en ver qué está escrito. Tú aliméntate de ahí y de lo demás el Señor se encargará. Y entonces vinieron los ángeles y les servían. Miren, Jesús pasó la prueba en las condiciones mentalmente más extremas. Estas condiciones fueron muy extremas porque, aparte de todo, él tenía hambre. Y sobre todo estaba en soledad. Nadie, entre comillas, nadie lo veía. Y no cayó en la trampa. Y si hubiera caído, el mismo Dios lo habría expuesto. Así muchas personas hacen cosas en lo oculto y tarde o temprano saldrán a la luz. Poder
y autoridad era lo que Jesús tenía, pero lo hizo a un lado. No lo utilizó. Esas dos cosas eran de su propiedad, pero no las usó. Lo que no estaba bajo su cobertura, ni su resguardo, era el corazón de los hombres y de las mujeres que se gobiernan, que se glorían a sí mismos hasta el día de hoy. Eso no lo tiene el Señor. Un mundo seducido y esclavizado legalmente por Satanás y los grilletes del pecado, aunque no lo sepa. Esta seducción, escuchen bien esto, esta seducción de los reinos y de la gloria del mundo seguramente fue de mayor impacto para Jesús por esa tentación. ¿Por qué? Debido a la duración. Las dos primeras tentaciones eran momentáneas, comida y caída. Pero la última sería de mayor duración, probablemente permanente y de mayores ganancias. Así es como las tentaciones llegan a nuestra vida, con un ofrecimiento de mayores ganancias, perdurable y de glamour, de gloria, pero haciendo lo incorrecto. Es por eso que muchos y muchas caen en la corrupción y son expuestos públicamente. Porque así habría sido Jesús expuesto delante de todo el mundo si él lo hubiera aceptado. Y sería también común adorador a la mentira y a la traición si Jesús hubiera caído. Pero no lo hizo. De haber aceptado el ofrecimiento del tentador, el Rey de Justicia entonces sería un tirano, porque habría sido impuesto por Satanás. Pero como rechazó tal ofrecimiento, ahora Jesús tendría la difícil y prácticamente imposible tarea para cualquier otro de conquistar el corazón de aquel que quisiera cambiar su vida de esclavo por una vida donde more la justicia. Pero eso tendría un costo que habría que pagar al enemigo para que todos los cautivos tuvieran esa posibilidad de elegir vivir en un reino totalmente diferente al que ofrece legalmente Satanás en este mundo. Pero hubo también otro intento de parte de un pueblo para hacer rey a Jesús. Claro, después de haber multiplicado los panes con que los alimentó. Pero Jesús también lo rechazó, porque la gente ponía los ojos en lo material, como si lo material fuera la base para la fidelidad de una sola persona. Así que hay muchos pasajes que testifican por medio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cómo Jesús nunca aplicó la justicia para sí mismo cuando era afectado de forma directa hacia su persona. Es decir, en la eternidad, cuando él ya había visto todo lo que iba a ocurrir, la caída del ser humano y del hombre, él estuvo dispuesto a perdonar. Y como lo vemos, este era un requisito para Melquisedec. Y esto lo podemos ver en un juicio cuando Jesús había sido arrestado y uno de los guardias le da un golpe a Jesús y le responde, así es como le respondes al sumo sacerdote. Y Jesús, después de haber recibido ese golpe de manera física, de forma personal, no proferió
maldición, sino respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? A este guardia se le debió haber caído la cara de vergüenza con tales palabras. Y así que hubo un silencio muy, pero muy incómodo para él, incluso para los que eran testigos. Veamos otro pasaje donde Jesús aplica la justicia hacia un pueblo invasor. Cuando los sacerdotes van y le ponen una tentación y le preguntan que si era lícito pagar tributo hacia un pueblo enemigo. Y Jesús les respondió mientras les mostraba un denario: dad al César lo que es del César. Ahí está el Rey de Justicia. Lo que le corresponde, la autoridad, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y dadle a Dios lo que es de Dios. Otro pasaje en el que vemos la justicia aplicada de Jesús en medio de la humillación hacia los demás, aunque parcialmente justa, de acuerdo a la ley. En Juan 8, cuando le llevan a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, legalmente estaba justificado que fuera apedreada, pero decía la ley, porque escrito está, que tenían que ser los dos, porque para que haya adulterio se necesitan dos. Y nada más llevaron a la mujer. Y entonces él les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos, siendo acusados por sus conciencias, tiraron las piedras y no se alejaron muy lejos. Y nada más quedó Jesús y esta mujer. Y entonces le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor. Fíjense, yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer prácticamente ya estaba muerta. Pero con esas palabras que salieron de la boca de Jesús, le volvió a dar una oportunidad de vida. De hecho, estaba comprando su vida y le dijo y le dio una orden: vete y no peques más. El Rey de Justicia, el único facultado para poder arrojar la primera piedra, no lo hizo. No lo hizo. Y con este acto compraba una nueva vida y una nueva oportunidad. Y cuando le dice: no peques más, esto provocó en la mujer un sentimiento y un razonamiento y entendimiento de que él había comprado su libertad. ¿Y dónde estaría mejor si no fuera cerca de él por semejante misericordia? Y muchos entendidos relatan que la mujer que había regado con lágrimas los pies de Jesús y que ungió su cabeza y perfumó, era esta misma mujer que estaba totalmente agradecida de haberle dado una nueva oportunidad de vida. Yo te pregunto, ¿tú no lo harías con alguien que te haya salvado la vida de una condenación después de haber sido acompañada de un escarnio y de una vergüenza? Pero ahora también veamos dónde primeramente se aplica la misericordia hacia el ignorante. Cuando Jesús estaba en la cruz, se dirige al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también vemos otra, la disciplina y cómo reprende a sus discípulos. En Lucas 22, 31, cuando Jesús le da permiso a Satanás de que le dé una zarandeada a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba confiando en sí mismo mucho. ¿Y sabes qué? Yo he rogado por ti
Ahí está la intercesión de parte del Rey de Justicia para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, confirma también a tus hermanos. Aquí va también otro tema, parte de la centralidad de nuestra enseñanza, y es que el Rey de Justicia, una vez que ha sido puesta su fidelidad a su rango, estando en la tierra, asciende hacia abogado. Y esto fue lo que dijo Jesús en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre para que, y os dará otro consolador. Y la palabra consolador significa abogado. Les va a traer otro abogado para que interceda también. Y para que esté con vosotros. Así que veamos cómo Jesús está ahora como intercesor hasta este momento. Todavía no está como juez. Aún no. El que está como juez es Dios el Padre. Y en algún momento en Apocalipsis, Dios el Padre le entregará esa prerrogativa. ¿Y qué creen que va a hacer Jesús? Lo mismo. En la misma calidad le va a entregar siempre la honra al Padre porque es justo. Siempre. Y veamos lo que les acabo de decir. En Juan 12:47 dice, si alguno oye lo que digo y no lo obedece, ¿cuántos de aquí están escuchando? Bueno, si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino vine a salvarlo. ¿Ven? Él no juzga. ¿Pero qué creen? El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien le juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Entonces la pregunta es, ¿ese mensaje de juicio de parte de quién viene? La respuesta nos lo da el siguiente versículo. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo de decir y enseñar. Y fíjense lo que dice a continuación. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna. Lo que me está ordenando a mí de decir da vida eterna. Por eso lo que hablo lo digo exactamente como el Padre me lo dijo. Es decir, yo soy un interlocutor de lo que Dios está diciendo. Así que, ¿cómo es que va a juzgar Dios en aquel día? A través de nuestra memoria. Nos recordará todo lo que hemos escuchado sobre la palabra de Dios. Ahora te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo y más claro de cómo funciona la justicia aquí, en lo terrenal, y cómo funcionará en aquel día. Y te lo voy a comentar con la siguiente situación que me pasó hace algunas semanas. Cuando iba de casa, alguna vez creo que ya lo había comentado, cuando iba a casa a comer, me detuve en las tiendas de conveniencia estas del Oxxo, y antes de llegar me quité el cubrebocas porque me lastimaba mucho las orejas. Entonces entré a la tienda y pasé al refrigerador y ya yo estaba formado como si nada. Y cuando llego al mostrador, sentí que no lo traía. No traía el cubrebocas, de verdad no me di cuenta, esto Dios lo sabe. Y le dije a quien estaba atendiendo que se me había olvidado. Que no fue mi intención, y prácticamente que me dijera qué tenía que hacer, ¿no? Pero detrás de mí ya había personas formadas. 2 o 3 personas y un cliente, 2 o 3 personas atrás, reclamó y dijo, no es justo
a todos nos están obligando a traer cubrebocas. Les pregunto, ¿tenía razón? Sí. No fue mi intención, no quise desafiar a absolutamente nadie. Fue un acto de omisión. No supe lo que hice, ¿verdad? Así que cuando escuché el reclamo, miré hacia atrás para ver de dónde venía la queja. Y lo primero que vi es que la persona que estaba atrás de mí tampoco traía cubrebocas. Y quien nos estaba atendiendo guardó silencio. El cliente que estaba atrás de mí nada más peló los ojos, no dijo nada. Pero ¿saben qué? También estaba siendo acusado, ¿sí o no? Como dicen por ahí, si ves a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, ¿verdad? Entonces, aunque la acusación estaba siendo directamente hacia mí, a él también le estaba llegando. ¿Y quién se lo estaba diciendo? Su conciencia, ¿sí o no? Yo no supe si a él también se le había olvidado. Solamente lo sabe. En el día del juicio, así va a ser. Con la intención, porque se van a revelar las intenciones del corazón. Así que él nada más se me quedó viendo y no me puse al tú por tú con la otra persona. Y aparte, ese cliente es mi vecino. Pero tenía razón. Tenía razón. Así que lo único que hice fue, dejé mis cosas, salí, fui por mi cubrebocas, perdón, se me había olvidado. Es más, cuando no lo traía, incluso intentaba no hablar por lo mismo, por amor a los demás. Imagínate si me hubiera puesto a discutir ahí y aparte se le ha compartido de la palabra a quien nos ha atendido, iba a ser un tropiezo. Así que una vez que dije, perdón, se me fue, hasta ahí quedó todo. No me fijé cuál fue la reacción del que estaba detrás. No supe si salió, pues yo estaba con mi asunto, ¿verdad? Pero en lo personal, así es como ocurre en la vida de cada una de las personas. Algún día estaremos delante de Dios. ¿Y sabes qué? Incluso hoy, en este momento, estás delante de Dios porque estás viendo la ley, estás viendo la palabra y estás escuchando. Así como el Señor estaba escuchando que había un juicio, así la palabra de Dios nos dice, viene juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haremos? Porque puedo decir, es que no tuve tiempo, es que yo no tengo la culpa de haber tenido esta familia, es que, y nos da esquizofrenia, ¿verdad? Así que delante de Dios siempre se va a levantar el acusador, Satanás, delante de Dios para decir, no es justo que lo recibas porque es un transgresor. Dice la Biblia que Él se presenta y nos acusa de día y de noche. Y el Señor guarda silencio esperando ¿a qué? A que te salgas de la fila y te pongas en acción y te alinees. ¿Por qué? Porque tu acusador es tu vecino. Satanás, o sea, y es más, tu propia conciencia, si nunca has conocido de Jesús, tu propia conciencia es quien te defiende, ¿o no? Así que, ¿qué harás en aquel día? Como el cliente que estaba detrás mío. Porque la Biblia dice que mientras estamos vivos, te encuentras en la fila. Estamos haciendo fila para llegar al mostrador delante de Dios. Y cuando vemos la cantidad de testigos que hay en la Biblia, que se han arrepentido y los que no, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haremos? Si no estás cubierto con el regalo del sacrificio, que es por la fe,
entonces el mismo Jesús, que ahora es abogado, vendrá un día en el que será juez y no habrá, como Melquisedec, como rey de justicia, no habrán ni mordidas ni moches. Así que mientras estamos respirando hay oportunidad. Porque Jesús dice, entonces en aquel día les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice Mateo 7:23. Ahora, la pregunta es, ¿qué haremos delante de este rey perfecto de Melquisedec? La historia nos demuestra, en resumen, que nos muestra que solo ha existido un hombre que ha pisado la tierra en este pequeñísimo planeta comparado con la inmensidad del universo, que podría llenar este tremendo y excelso carácter que nos presenta Melquisedec. Y solamente por mencionar algunos eventos de su vida, te puedo contar lo siguiente. En la niñez de este hombre hizo temblar a un poderoso rey. De muchacho desconcertó a doctores de la ley. Ya hombre sanó a multitudes sin medicinas y sin cobrar sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del país no habría espacio para los libros que se podrían escribir de él. Jamás compuso una canción, pero ha dado temas a canciones de todos los autores juntos. Jamás fundó una universidad, pero todos los centros docentes juntos no podrían presumir de tener tantos discípulos como él. Según la historia bíblica, la muerte no pudo acabar con él y el sepulcro no lo pudo retener. Sócrates enseñó durante 40 años, Platón durante 50, Aristóteles durante 40 y el carpintero solamente 3 años. Pero la influencia del liderazgo de su ministerio, que duró 3 años, trasciende infinitamente el efecto de los 130 años combinados en las enseñanzas de esos testigos, que figuran entre los más grandes filósofos de los tiempos antiguos. Escucha esto, Jesús nunca pintó un cuadro, pero algunas de las obras más exquisitas de Rafael, Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci estuvieron inspirados en él. Qué ironía, ¿verdad? No fue compositor, pero Beethoven, Bach y muchos otros alcanzaron la cima de la perfección melódica en los himnos, sinfonías y oratorios que compusieron en alabanza hacia él. El humilde carpintero de Nazaret ha enriquecido toda la esfera de la grandeza humana. La pronunciación de su nombre puede ser cuestionable, incluso inaceptada. Que Jesús, que Jesús, que Yeshua, pero lo que es incuestionable, que no es comparable y es admirable e inconfundible, es su carácter. Jesús nunca escribió un libro porque en su justicia no sería válido, porque él se estaría exaltando a sí mismo, por lo que permitió que otros hablaran de él. Pero fíjate, lo que más embellece su justicia es que te haya dotado a ti de imaginación para poder ir y estar allí en aquellos tiempos y hacerlo presente. Eso es algo maravilloso. Jesús nunca compuso una melodía. ¿Cuál podría superar el canto de las aves? Pero lo que más embellece su justicia es que tú puedas escucharlas. Jesús nunca pintó un cuadro. ¿Cuál lienzo podría superar las montañas, las puestas de sol en la playa?
Pero lo que más embellece su justicia es que tú lo puedas ver y que lo puedas contemplar. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por mostrarnos tu justicia perfecta. Y que nunca, Señor, nunca la pusiste para beneficiarte a ti mismo, sino que siempre, 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 Jesús, esperaste en tu Padre Celestial. Y Señor, aún sigues esperando, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú le dijiste a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso has hecho con todos aquellos que reconocimos que éramos enemigos tuyos, Señor. Al entender tu justicia, decidimos rendirnos a tus pies y suplicar por piedad al Rey de Justicia. Piedad, Señor, porque nunca podríamos llegar a lograr lo que tú hiciste si no te hubieras revelado de tal manera y si no nos hubieras hecho ese regalo simplemente por la fe. Gracias, Señor. Ahora que nos muestras en un breve resumen tu justicia, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Ese es el resumen de la justicia perfecta de Dios. Y Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no haga su propia justicia. Dios mi Padre lo hará. Y entonces tome su cruz y sígame. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes que sería imposible llegar a la estatura de Melquisedec. Pero porque tú lo sabes, nos regalas de tu propio carácter a través de la obediencia para practicar la justicia hacia los demás día con día. Gracias por tan valioso regalo que viene por la fe. Muchas gracias en el precioso nombre y carácter de tu Hijo Jesús. Que Dios les bendiga.